Bueno, y tras el cambio de gabinete, en el Congreso comenzaron, como veíamos, las reuniones por un nuevo itinerario constitucional. Para hablar de este tema, también de las polémicas declaraciones del senador comunista Daniel Núñez, nos acompaña el subjefe de la bancada de diputados del Partido Socialista, Tomás de Rementería. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por acompañarnos aquí en Noticias 24. Bien, hola Nicolás, muy bien, muchas gracias por la invitación. A ver, primero que todo, estábamos... Movidos 2 días. Perdón, movidos 2 días y Después... van a ser varios días más seguramente, y especialmente en el Congreso. En ese sentido le quiero preguntar, diputado, ¿cuál es la expectativa que usted ve, que siente con respecto a lo que es el inicio de las conversaciones para un itinerario constitucional, para una nueva fase, proceso, el mecanismo? Hay muchas cosas que están abiertas, por supuesto. Sí, yo estoy muy esperanzado con el nuevo proceso constituyente. Yo aprobé la opción apruebo, pero se vio que la ciudadanía no apoyó ese texto, no apoyó el texto que emanó a la convención. Entonces creo que tenemos acá una oportunidad de un nuevo comienzo, un comienzo más fresco, un comienzo no repitiendo errores que se pueden haber cometido. Pero sin embargo creo que hoy día tuvimos un comienzo un poco bochornoso con esta disputa de dónde iba a ser la sala, dónde se iba a hacer, si iba a ser en el Senado o en la Cámara. ¿Cómo ve usted lo que fue esa confusión? Claro, porque uno entiende que también, y para que nos ven a esta hora, cuando uno habla del Congreso como institución, hay que pensar en dos subinstituciones, la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado en este caso. Y lo digo en términos de lo operativo, también de lo institucional. Eso uno entendería por la experiencia también, generó esta confusión y por sobre todo algunos decían un gallito sobre dónde comenzaba una conversación tan importante. Esto puede marcar un punto, se lo escuchaba al diputado Alessandri, no lo digo yo, que no era un buen comienzo. ¿Usted cree eso? Yo creo que no fue un buen comienzo, pero bueno, creo que todo va a avanzar bien. Creo que también yo fui un rato como subjefe de bancada y me fui porque encontré que había un exceso de gente donde no se podía discutir, o sea, había partidos que estaban con 5 personas, ahí 5 parlamentarios, había personas que no eran, porque estaban los presidentes de los partidos, pero también había personas que no eran parlamentarios, había Fuad Chahín ahí que no sé qué tenor estaba y que fue parte de la convención que fracasó. Estaba el ex convencional Fuad Chahín ahí en la reunión. Sí, lo vi ahí, entonces creo que hay ahí toda una situación que no se debería dar y yo creo que ahora el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, creo que debe liderar esto y llamar un poco al orden a esta situación y que tengamos una situación un poco más ordenada en las próximas reuniones. ¿Usted cree que debería ser el presidente del Senado en este caso? Más como liderar, articular, moderar, digamos, siempre tiene que haber alguna especie de cabeza que no es finalmente el que tiene el voto dirimente, me imagino, pero sí que de alguna manera tiene que ir coordinando a las distintas fuerzas que están ahí, ¿no? Sin duda, sin duda. Creo que es la segunda autoridad de la nación. El presidente del Senado ya ha mostrado una habilidad política impresionante en el periodo que ha sido presidente. Además, le quedan 6 meses. Prácticamente 6 meses. El cambio de presidencia a la Cámara es ahora en poco tiempo. Entonces, yo con todo el respeto que le tengo a Raúl Soto, creo que tiene que haber una continuidad que lo va a tener Álvaro Elizalde para liderar que esto que tiene que salir rápido, digamos, la normativa, porque la ciudadanía ya nos exigió en el primer plebiscito de entrada que no quería esta constitución actual. Después nos dijo que no le gustaba la que había emanado la convención. Entonces hay que hacer un proceso que sea rápido y que no aumente la inestabilidad. Entonces creo que por eso Álvaro es el más indicado. A ver, diputado, se inician las conversaciones, hay que ver distintos temas. Esto no va a ser fácil. De hecho, se ha hablado también de quizás como antecedente en este hecho lo que fue la conversación, la discusión en un escenario con ciertas diferencias, por supuesto, el 14 de noviembre y el 15 de noviembre de 2019, cuando se emana este Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, inicio para lo que terminó con la Convención Constitucional, la propuesta de Constitución, el plebiscito, y bueno, estamos en esta fase. En ese sentido, ¿se puede también tomar ciertas lecciones antecedentes con respecto a ese minuto que se vivió en 2019? Insisto, con ciertas diferencias, pero finalmente con el fondo que es el mismo, las demandas por parte de la sociedad y el tránsito democrático que se plantea desde instituciones como el Congreso. Sin lugar a dudas, esto está alojado en el Congreso. El poder constituyente quedó acá después del plebiscito. Porque recordemos que en 2019, perdón que le interrumpe, algunos partidos, de hecho, el Partido Comunista, que hoy es partido oficialista, no le pareció para nada que se llevara a cabo ese acuerdo dentro de la institucionalidad del Congreso. Tenía que estar en la ciudadanía. Sí, sin duda. Y sectores de Convergencia Social llevaron al presidente Boric al Tribunal Supremo y el Partido Republicano tampoco participó. Entonces, yo creo que ahora tenemos una oportunidad de hacer un diálogo más transversal y que también nos enseñe las lecciones. Por ejemplo, hoy día hay un diagnóstico común que las listas independientes le hicieron mucho daño a la convención.
Y hoy día tenemos que buscar otra forma de integrar a los independientes. Ahí hemos estado trabajando, nosotros como bancada socialista estamos trabajando una idea de proyecto para socializarlo con los senadores y con el partido. Y obviamente tiene que ser, como dijo el presidente Boric, un proceso constitucional que tenga bordes, y esos bordes tienen que ser tanto de fondo como de forma. ¿Cómo abordar ese punto? Sin adelantarme, por supuesto, son conversaciones que están manteniendo las distintas bancadas, me imagino, diputado, pero el tema de los independientes, hay algunas fuerzas políticas que ya la tienen bastante claro. Cómo se llevó el tema de los independientes para la Convención Constitucional, no se podría, ya que le achacan ese sector, la oposición, gran parte de la responsabilidad de que finalmente se haya rechazado el texto y otros temas como la exclusión que se dio en un minuto de su sector propiamente tal, que recordemos también estaban en minoría luego de la elección de los convencionales. Sí. También hay que sumar ese punto, pero ¿cómo se podría abordar el tema independiente? Obviamente hay otros temas, por supuesto. Sí, yo tengo una idea, la he dicho y la estoy tratando de socializar, que se puede hacer un sistema electoral que sea mixto, digamos, un porcentaje que sea mayoritario, que sean listas nacionales cerradas, que favorecen, digamos, a partidos nacionales, a partidos con más ideas, y otra parte que sea territorial, donde podría ser incluso uninominal, entonces ahí podrían competir en igualdad de condiciones una persona que es de un partido y una persona independiente en algún territorio. Claro, pero no es por el camino de lo que actualmente sucede, por ejemplo, en el Congreso, independientes que entran a la lista de los partidos y finalmente llegan a un cupo con el riesgo de que no cumplan con el camino de ese partido o que dejen ese partido pero sigan siendo diputados, diputadas o senadores también. O sea, yo creo que la opción de que los partidos lleven a candidaturas independientes está abierta. O sea, eso siempre ha pasado y no podemos hacer. No Algunos han dicho que podría exigirse a los partidos una cantidad de independientes. Yo no estoy de acuerdo con eso. No creo que haya haber una cuota de independientes, porque no creo que los independientes sean más especiales o más desfavorecidos que una persona o un partido. Entonces, no creo que deba haber una cuota de independientes. Diputado de Rementería, quiero ir a otro punto que creo que es relevante y es bueno ponerlo en la conversación que se está iniciando en el Congreso Nacional. ¿Hay claridad y es ya un hecho de que tiene que haber una nueva convención constitucional? Se lo pregunto porque desde el Ejecutivo ese fue el camino que se ha marcado anterior al plebiscito en términos de que si ganaba el rechazo, tiene que haber una nueva convención constitucional, lo dijo el presidente Boric, también desde los distintos partidos. Pero hay otros partidos que no están todavía 100% en línea, digamos, de una nueva convención y se abren a otras opciones. ¿Usted cómo lo ve? Yo creo que, y me he llevado una grata sorpresa, yo desconfiaba profundamente de que los partidos que principalmente la RN y la UDI, iban a cumplir lo que habían dicho en la campaña, pero desde el día lunes que estuvimos acá en el Congreso y he visto que ellos se han comprometido a buscar la forma de llamar una nueva convención. He visto, lo he conversado con algunos diputados. Claro, los compromisos, hay una mirada mayoritaria para una nueva convención, pese a que algunos podrían no estar de acuerdo. Sí, o sea, siempre va a haber, pero creo que hay una inmensa mayoría. Con la rebaja de quórum también se nos hace más fácil llevar esto. Necesitamos a un porcentaje importante de la derecha. Supongo que todos los demás vamos a estar de acuerdo con una nueva convención. Y creo que hay que llevar este proceso y con el compromiso de estos bordes para no volver a fracasar. Entonces creo que en eso vamos a estar todos de acuerdo. Antes de ir a otro tema, tengo varios temas para conversar y siempre el tiempo es escaso, ¿no, diputado? Pero un punto que estábamos escuchando ayer en el Congreso tras las reuniones que se están realizando. Se habló mucho de la hoja en blanco. ¿Aquí tendría que haber una hoja en blanco o los insumos que se obtienen del trabajo de la Convención Constitucional o del texto de propuesta que fue rechazado por un 62% siguen vigentes para esta conversación? Yo creo que una hoja en blanco implica tiempo, que no tenemos. No tenemos por la estabilidad, no tenemos porque la ciudadanía nos ha exigido que esto sea rápido. O sea, es cosa de hablar con cualquier persona en nuestros distritos para saber que nos dicen queremos una nueva constitución, pero que se haga rápido, no que estén un año discutiendo en el mismo formato. Entonces creo que ahí tenemos varios insumos que podemos utilizar, que está el borrador de la nueva constitución, que yo me quedo, por ejemplo, con las palabras de Mario Weisbrot, de los Amarillos por Chile, que decía que el 90% del texto era bueno, que había un 10% que no le gustaba. Otros que han dicho tienen cosas muy buenas, pero no nos gustaba el sistema político. Obviamente ahí hay que ir viendo y se puede usar, pero también está el proyecto presentado por la presidenta Bachelet, el anteproyecto presentado de nueva constitución, que también se puede usar. Y bueno, ahí está la constitución actual reformada, que también puede ser otro insumo para ir construyendo, y ahí se puede buscar un mecanismo de que puedan elegir desde estos tres, de que puedan sacar artículos de estos tres y de que haya un quórum calificado, por ejemplo, para innovar o para agregar artículos nuevos.
Diputado, lo quiero llevar a otro tema, que obviamente ha estado en estos 2 días tan movidos como usted muy bien decía al comienzo, y tiene que ver con los efectos, con las reacciones más bien que se dieron tras el cambio de gabinete. ¿Qué le parece, yo lo decía también en la introducción, las declaraciones del senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, con respecto a, de alguna manera uno entendía en esta entrevista en Radio Pauta, queda bastante claro, de una condición o condicionar lo que es la permanencia del Partido Comunista, lo dice el senador Núñez, no cualquiera, digamos, a si se cumple el programa y principalmente el cambio en el modelo que se estableció cuando llega el gobierno de Gabriel Boric. Él dijo que no ha dicho que esté sucediendo, no es una condición, pero de todas maneras suena bastante potente, digamos, que lo diga el senador, ¿no? Me parece que no es correcto y no es nuestra tendencia como Partido Socialista de amenazar irse con el gobierno por la radio. ¿Usted lo ve como una amenaza o lo sintió como una amenaza? Yo lo vi como una amenaza clara, porque él dice, bueno, si pasa X, nosotros agarramos nuestras cosas y nos vamos a la vereda del frente. Yo no sé cuál es la vereda del frente. Para mí la vereda del frente está José Antonio Caz, el Partido Republicano. No sé si se quieren ir para allá, si no está el programa, o hacer oposición con ellos. Pero creo que fue una declaración bastante desafortunada y que no se conecta con la mayoría que uno ve el Partido Comunista en el Congreso, que es bastante leal al presidente Boric. En ese sentido, tomando el punto, el Partido Comunista, desde sus distintos dirigentes, en lo que fue la campaña, en lo que fue el inicio, para qué decir el presidente del partido, de hecho, Guillermo Tellier, han sido bien claros en términos de que la promesa de cambiar el modelo neoliberal tiene que darse de aquí a 4 años, o por lo menos un avance sustancial. Esto yo lo entiendo también en las declaraciones que entrega el senador Núñez, y entendamos también en el contexto que se da, con lo que es la llegada con mayor potencia, se podría decir, del socialismo democrático al comité político, por ejemplo, ¿no? Entiendo que el Partido Comunista ha tenido unos muy malos 3-4 días. Tuvieron una derrota de una campaña que la llevaron ellos, que ellos pusieron los temas en la campaña del plebiscito. De hecho, la jefa de campaña era del Partido Comunista. Adicionalmente, el cambio de gabinete no les gustó. Yo encuentro inaceptable lo que le hicieron a Nicolás Cataldo, que es un gran subsecretario de Educación, y no haber verificado sus datos. Porque creo que no se verificaron sus datos de forma correcta, y a él se le expuso a algo que queda en una situación bastante desmejorada, él como persona. O sea, que hay un error del gobierno, digamos, que deja expuesto, vulnerable a quien ahora vuelve a la Subsecretaría de Educación. En eso uno tiene que saber ser autocrítico, que hubo un error del segundo piso en no verificar los datos y no estar en la seguridad sobre eso, y además regular. Si tal vez lo hubieran dejado sería distinto y podríamos haberlo defendido. Pero bueno, entiendo que eso es un golpe para el PC, entiendo que también es un golpe que ellos perdieron un ministro, el ministro Salazar de Ciencia. Entiendo que mucha línea del Partido Comunista piensa que las excelentes ministras, que yo creo que son de las mejores de Gabinete, Vallejo y Jara, no los representan del todo la línea oficial. Entonces creo que obviamente en esa situación ellos se sintieron un poco vapuleados, un poco golpeados, y Núñez saca estas declaraciones bastante desafortunadas que creo que tienen que ver con el contexto, pero en el fondo la política se trata de realismo. Yo he querido entender eso desde el domingo, que se marque eso. La política se trata de gobernar con el principio de la realidad, no enamorarse de nuestras propias ideas. Entonces en eso decimos que si en 4 años el Partido Comunista quería superar el modelo liberal de forma absoluta, con un programa de gobierno que es ambicioso y todo, pero obviamente todos los programas de gobierno nunca se cumplen al 100%. Uno hace lo que está posibilitado, y ahora tenemos una situación, el próximo año va a ser un año de crisis económica. Sí. Adicionalmente, políticamente, nosotros somos minoría en las 2 cámaras, en eso hay que tener una claridad absoluta. Nosotros tenemos un acuerdo administrativo acá que no sabemos que ya se está hablando que puede no cumplirse por alguna fuerza. Entonces, tenemos que estar bastante en lo concreto de que somos minoría. Sí. Y de que no tenemos mayoría en una de las 2 cámaras. Entonces, creer el maximalismo que tan mal hizo la convención y seguir diciéndolo, vamos a terminar igual que la convención con el gobierno. Ahora, y recordando también en la historia política de nuestro país lo que fue esta frase del gobierno de Michelle Bachelet, realismo sin renuncia, ¿usted cree que se aplicaría también acá y obligaría a hacer cambios en el programa de gobierno desde las reformas estructurales que se han planteado desde el gobierno de Gabriel Boric? Yo creo que no son cambios, son saber cuánto uno va a poder ejecutar del programa de gobierno y de qué forma, con qué plazo. El programa de gobierno incluso fue pensado no hacerlo a 4 años, sino que hay políticas que trascienden. Y obviamente tenemos que estar disponibles para revisar aquello porque, insisto, la política tiene que ver, uno no elige las condiciones en que gobierna, las condiciones están. Entonces uno tiene que gobernar con esas condiciones. Y cuando tenemos una situación, no es culpa del presidente Boric, no es culpa de nadie que haya habido una guerra que significó
un desajuste económico mundial que obviamente hace que estemos en una situación bastante precaria económicamente y que el próximo año se dice que va a ser peor. Claro. Y que tampoco es culpa del presidente Boric que no tengamos mayoría en las cámaras, tampoco es culpa del presidente Boric que haya una inestabilidad. Perdimos el plebiscito, eso nos deja también en una situación debilitada porque nosotros mismos jugamos a conectar la suerte de nuestro gobierno con el plebiscito constitucional y lo perdimos, en eso tenemos que ser claros, y lo perdimos brutalmente. Y perdimos en comunas populares. Esto no fue, dicen las élites que votaron en contra de esto, de hecho las élites votaron más por nosotros, por nuestra opción. Entonces creo que ahí tenemos que tener una autocrítica brutal y lo otro, ser totalmente leal con el gobierno en el trabajo de él y no andar haciendo amenazas de que uno se va a ir. Diputado Tomás de Rementería, nuevamente agradecerles estos minutos y esta conversación con Canal 24 Horas. Que tengan una buena tarde. Encantado, diputado. como siempre. Muchas gracias. Chao, muchas gracias.